El 15 de julio de 2017, Lauren Wilson, de 22 años, desapareció sin dejar rastro durante una fiesta de élite en Miami. Debía regresar a casa a las 2 de la madrugada, pero su rastro se cortó entre las luces de neón de la ciudad. 2 meses después, fue encontrada accidentalmente en una sala camuflada de un club VIP clandestino. Llevaba un traje de escenario de colores brillantes, y su estado hizo que la policía se cuestionara todo lo que sabía sobre el caso. En esta historia descubrirá qué secretos escondían las paredes de esta habitación y qué le ocurrió realmente a Lauren durante esos 60 días. Los acontecimientos de esta historia se presentan como una interpretación narrativa. Algunos elementos han sido modificados o recreados para la coherencia del relato. El 15 de julio de 2017, la sofocante humedad típica de mediados de verano en Florida reinaba en el lujoso barrio de Coconut Grove, en Miami. La brisa marina, que suele aliviar a los residentes de las villas de la costa, era inusualmente débil aquella tarde. En ese momento, Lauren Wilson, una estudiante de arte de 22 años, se preparaba para ir a una fiesta. Lauren era conocida entre sus amigos por su carácter afable y su especial talento para la pintura. Su habitación estaba repleta de bocetos y lienzos que daban vida a la costa atlántica. Los informes policiales describieron más tarde la noche como un punto de no retorno para la familia Wilson. Alrededor de las 20:00, Lauren abandonó la casa de sus padres. Según recordó más tarde su madre, Ellen Wilson, la chica estaba muy animada y parecía concentrada en sus planes para la noche. La fiesta se celebraba en una gran finca a pocos kilómetros de su casa, donde se reunía la élite joven de la ciudad. La zona de Coconut Grove, con sus carreteras privadas y cámaras de seguridad, se consideraba en general uno de los lugares más seguros del estado. Pero fue allí donde el rastro de la chica empezó a disolverse en la penumbra de los jardines tropicales. El último contacto directo con Lauren se registró a la 1 de la madrugada. Envió a su madre un breve mensaje de texto. «Esto es increíble. Llegaré pronto». Estas fueron las últimas palabras que la familia recibió de ella. Cuando la puerta de casa no se abrió a las 2 de la madrugada, Robert Wilson, el padre de Lauren, sintió los primeros síntomas de ansiedad, que más tarde describió a los investigadores como plomo frío en el pecho. A las 3 de la madrugada, ya conducía por los principales hospitales de Miami, agarrando el volante de su coche con tanta fuerza que los dedos se le ponían blancos del esfuerzo. La mañana del 16 de julio de 2017 recibió a la familia Wilson con un silencio espeluznante. Ellen ni siquiera se atrevía a beber agua. Permaneció sentada durante horas en la habitación de su hija, intentando captar el tenue aroma de su perfume, que parecía desvanecerse a cada minuto que pasaba. Un cuadro inacabado permanecía en el caballete del centro de la habitación, un detalle simbólico que más tarde se convertiría en la encarnación de su vida repentinamente truncada. Lauren había estado trabajando en la imagen de un viejo muelle que se adentraba en el infinito, y este cielo inacabado sobre el océano parecía ahora un testamento silencioso del desastre. A las 8:45 de la mañana se presentó una denuncia oficial de desaparición en el departamento del sheriff. La policía llegó a casa de los Wilson 1 hora más tarde. Una primera inspección de la habitación de Lauren arrojó los primeros datos que cambiaron radicalmente el rumbo de la investigación. Un detective que revisó el portátil personal de la chica encontró una pestaña abierta en el navegador en la que se buscaban vuelos de ida a California. También resultó que una importante cantidad de dinero en efectivo, unos $3,000, había desaparecido de su cuenta personal, donde guardaba los ahorros de la venta de varios cuadros. El informe del Departamento de Policía señala que estos hallazgos dieron pie a la teoría de una fuga deliberada. Los investigadores sostuvieron que la joven de 22 años podría simplemente estar cansada de los excesivos cuidados de sus padres y haber decidido empezar una nueva vida en la otra costa. Según uno de los agentes, estos casos son habituales en las grandes ciudades de Florida. Los jóvenes buscan la libertad sin darse cuenta del dolor que causan a sus familias.
Sin embargo, Robert Wilson negó categóricamente esta posibilidad, argumentando que Lauren nunca habría dejado atrás sus pinturas y cuadros inacabados si su intención hubiera sido marcharse para siempre. Los 3 primeros días de búsqueda fueron como intentar encontrar una huella dactilar en la arena cuando la marea está alta. La policía entrevistó a decenas de invitados a la fiesta de Coconut Grove, pero los testimonios eran contradictorios. La mayoría de los asistentes estaban bajo los efectos de la música alta y el alcohol, por lo que nadie pudo precisar la hora exacta en que Lauren abandonó la finca. Un testigo, un camarero que trabajaba en la piscina, recordó haber visto a la chica a la salida sobre la 1 de la madrugada, pero no pudo confirmar si estaba sola o se había subido al coche de otra persona. Los padres de Lauren se sintieron traicionados no solo por su hija, si la versión policial era cierta, sino también por un sistema que se negó a tratar la desaparición como un delito. En la cronología documental del caso, los días 16, 17 y 18 de julio de 2017 están marcados como días de vigilancia pasiva. Los detectives esperaban que Lauren utilizara su tarjeta de crédito o contactara con sus amigos en las redes sociales, pero no hubo actividad digital. El teléfono de la chica se registró por última vez en una torre de telefonía móvil de la misma zona de Coconut Grove a la 1:42 de la madrugada, tras lo cual el dispositivo se apagó. Al final de la primera semana, la investigación había llegado a un callejón sin salida. Todas las consultas a las compañías aéreas sobre el nombre de Lauren Wilson resultaron negativas. No se había comprado ningún billete a su nombre. Las estaciones de autobuses y trenes tampoco registraron ningún pasajero con esa apariencia. Miami, con sus millones de turistas y su tráfico constante, parecía haberse tragado simplemente a la chica, sin dejar ninguna pista sobre el asfalto caliente. En casa de los Wilson, un vaso con pinceles sin secar seguía sobre el escritorio de Lauren, y el muelle inacabado del lienzo recordaba cada día a sus padres lo desconocido que se extendía ante ellos como un océano oscuro. Robert Wilson salía todas las tardes, recorriendo kilómetro tras kilómetro la costa, con la esperanza de encontrar al menos algo que perteneciera a su hija, pero la arena permanecía indiferente a su desesperación. El 15 de septiembre de 2017, una pesada humedad previa a la tormenta flotaba en el aire de Miami. El barrio de la pequeña Habana, conocido por su bullicio, el olor a café fuerte y los carteles de neón que se reflejaban en los charcos tras una breve lluvia tropical, se convirtió en el centro de una operación a gran escala. Exactamente a las 23:45, el Departamento de Policía, respaldado por fuerzas especiales, lanzó una redada en unas instalaciones que figuraban como almacén, pero que en realidad funcionaban como casino clandestino y club nocturno llamado Velvet Night. Esto ocurría exactamente 2 meses después de que Lauren Wilson, de 22 años, hubiera estado en contacto con su familia por última vez. Según los informes operativos, el interior del club Velvet Night estaba dividido en varias zonas. La primera era pública, con salas de póker llenas de humo y un pequeño escenario donde las bailarinas trabajaban al son de música a todo volumen. Sin embargo, a los detectives les llamó la atención la parte de servicio del edificio. Durante un registro en el despacho del encargado, situado al final de un pasillo largo y mal iluminado, uno de los agentes se percató de un detalle extraño. Un gran armario de roble con documentos no estaba pegado a la pared, sino ligeramente inclinado. Una mirada más atenta reveló un mecanismo hidráulico oculto disfrazado de estantería normal. Cuando la pesada estantería se movió lentamente hacia un lado, las fuerzas especiales vieron una puerta metálica de tipo industrial pintada de un color gris apagado. Detrás de ella había una habitación que no estaba marcada en ningún plano arquitectónico del edificio. Era una habitación de aproximadamente 3 por 3 metros, carente de ventanas o respiraderos. Todas las paredes, desde el suelo hasta el techo, estaban densamente cubiertas de paneles especiales de color oscuro que absorbían el ruido, lo que creaba en el interior el efecto de un silencio absoluto de vacío.
Cuando los haces de las linternas tácticas atravesaron la penumbra de la sala, captaron la figura de una chica acurrucada en el rincón más alejado. En el suelo de cemento, entre las botellas de agua de plástico esparcidas, estaba Lauren Wilson. Su aspecto era tan sorprendente que uno de los agentes describió más tarde la escena en su informe como un horror surrealista. La chica llevaba un traje de escenario de neón, densamente bordado con lentejuelas brillantes que reflejaban dolorosamente la luz de las linternas. Tenía la cara cubierta por una gruesa capa de maquillaje escénico que se mezclaba con las lágrimas y el polvo para formar manchas oscuras en las mejillas. Lauren no se dio cuenta inmediatamente de que la estaban rescatando. Según el sargento que se acercó a ella en primer lugar, la chica empezó a emitir sonidos suaves e intermitentes, cubriéndose la cabeza con las manos e intentando apretarse contra la pared. Sus ojos mostraban una desesperación tan profunda y animal que los experimentados agentes se quedaron paralizados durante unos segundos. La habitación olía a maquillaje viejo, sudor y aire viciado. Era evidente que aquella habitación se había utilizado no solo como vestuario, sino como lugar de aislamiento prolongado. Sin embargo, los primeros momentos de alivio del rescate se vieron rápidamente eclipsados por la inesperada reacción del personal. El propietario del club, Vincent Gallo, de 38 años, y los administradores se comportaron con una calma sorprendente, incluso desafiante. Según el informe del primer interrogatorio en el lugar de los hechos, Gallo dijo a los detectives: «Se equivocan si creen que alguien estaba reteniendo a alguien aquí. Esta chica vino sola el 22 de julio. El personal afirmó que Lauren Wilson trabajaba para ellos como artista invitada especial. Según ellos, salía todas las noches, interactuaba con los clientes y recibía importantes propinas en metálico que dejaba voluntariamente en la oficina para su custodia. El gerente del club, Vince, proporcionó a la policía argumentos adicionales. Señaló que la puerta trasera del establecimiento, por la que se descargaba la mercancía, se dejaba abierta a menudo durante todo el día. Si hubiera querido marcharse, lo habría hecho en las primeras 24 horas, afirmó en su declaración oficial. Tales declaraciones suscitaron serias dudas entre los investigadores. Surgió la pregunta: ¿cómo pudo una estudiante de familia respetable permanecer 2 meses en un local clandestino de la pequeña Habana, bailando para las visitas, y no intentar nunca pedir ayuda a las decenas de personas que visitaban el club cada noche? Los detectives recordaron la pestaña abierta en su ordenador portátil, buscando billetes a California y los $3,000 desaparecidos que se habían mencionado en los primeros días de la búsqueda. Esto creó para la policía una imagen poco clara, pero lógica, de una fuga deliberada, en la que la historia del cautiverio solo podía ser una invención para encubrir actividades dudosas ante sus padres. A las 5:30 de la mañana del 16 de septiembre, Lauren fue sacada del club acompañada de médicos. En todo ese tiempo, no dijo ni una palabra, solo se aferró a la manta que los agentes le habían colocado encima. El informe del departamento calificó este momento como el comienzo de la fase de identificación. La policía se enfrentaba a una difícil elección. Por un lado, tras una puerta secreta, había una habitación que absorbía el ruido y parecía una prisión. Y por otro, estaba el testimonio de una docena de empleados que afirmaban unánimemente que la niña estaba allí voluntariamente. La familia Wilson, tras recibir la noticia de que su hija estaba viva, llegó inmediatamente al hospital. Sin embargo, el encuentro no fue el que esperaban. Lauren los atravesó con la mirada y sus temblores no cesaron ni siquiera bajo la influencia de los sedantes. Los archivos del caso registran esa mañana como el momento de mayor incertidumbre. Los detectives empezaron a revisar cada centímetro de Velvet Night, buscando al menos un detalle que confirmara la versión de Lauren, pero lo único que tenían en ese momento era un traje de neón brillante y las sonrisas chulescas de los gerentes del club, que ya habían llamado a sus abogados. Miami se despertaba sin saber que tras las puertas de un elitista establecimiento de la pequeña Habana
Acababa de resolverse un misterio que tenía dos caras completamente opuestas. La policía se preparaba para el primer interrogatorio oficial de la muchacha, esperando que pudiera explicar por qué, en 60 días, no había dado un solo paso hacia la salida que el dueño había dicho que siempre tenía abierta. El 16 de septiembre de 2017, inmediatamente después de salir de la habitación secreta, Lauren Wilson fue trasladada al Centro Médico de Miami. Según los informes médicos, el estado de la chica era crítico. Deshidratación grave, pérdida de peso y signos de exposición prolongada a la luz solar en interiores. Sin embargo, su estado mental era lo más preocupante. Durante sus primeras entrevistas con los expertos, Lauren hizo declaraciones confusas y a veces contradictorias que dejaron perplejos a los investigadores. La detective Grace Miller, especializada en casos de trata de seres humanos, señaló en su informe que Lauren volvía una y otra vez a descripciones de algún lugar en el que había estado antes de entrar en el club. La chica recordaba una habitación en la que el aire estaba saturado de olor a sal marina y óxido viejo, y el sonido del metal raspando tras las paredes. Llamaba simplemente la voz a la persona que la retenía allí. Según Lauren, el hombre nunca mostró su rostro, permaneciendo en las sombras o con los ojos vendados. Según la reconstrucción de su testimonio, la voz habló con ella durante horas. Utilizó un metódico tratamiento psicológico, convenciendo a la chica de que nadie la necesitaba. Dijo que mis padres habían dejado de buscarme hacía mucho tiempo, que habían aceptado e incluso se habían alegrado de mi desaparición, susurró Lauren al detective, y en ese momento sus pupilas se dilataron con un horror profundo y primario. La palanca más terrible era la amenaza que se cernía sobre su familia. La chica afirmó que los Golos conocían la dirección de su madre y su horario de trabajo. Me prometió que si no iba a este club y me comportaba como él me había enseñado, vendría a por mi madre, dijo Lauren en el informe del interrogatorio del 17 de septiembre. El hombre la estaba preparando para su aparición en Velvet Night a modo de performance. Le enseñó exactamente cómo acercarse al edificio, cómo contenerse y, lo más inquietante, cómo sonreír para las cámaras de CCTV para que nadie sospechara de coacción. Sin embargo, mientras Lauren describía su crisis psicológica, el administrador del centro, llamado Vince, facilitó a la policía las imágenes de las cámaras de seguridad. Afirmó que las imágenes librarían al personal de cualquier sospecha de secuestro. Los detectives vieron las imágenes del 22 de julio de 2017 y lo que vieron les hizo dudar de cada palabra de la historia de la chica. El vídeo, captado por una cámara situada sobre la entrada trasera del club a las 21 horas y 28 minutos, muestra claramente a Lauren Wilson. Se acerca al edificio con paso tranquilo y mesurado. Una pequeña bolsa cuelga de su hombro, la que más tarde se encontrará entre sus pertenencias. Estaba completamente sola. El vídeo no muestra ni un solo coche siguiéndola, ni una sola persona apuntándola con un arma o amenazándola desde las sombras. Lauren se detuvo frente a la puerta, miró un momento al objetivo de la cámara. Su rostro parecía relajado, incluso se dibujó en él una leve sonrisa. Y luego, con confianza, pulsó el timbre y entró. Este vídeo supuso un auténtico shock para los detectives. La fecha era la que más interrogantes planteaba. Lauren Wilson desapareció el 15 de julio y no apareció en la grabación cerca del club hasta el 22 de julio. Había un vacío de 7 días. La policía no tenía ni idea de dónde había estado la chica durante toda esa semana, ni de por qué había acudido voluntariamente a un establecimiento de dudosa reputación 7 días después. Los informes policiales muestran que, a partir de ese momento, la investigación empezó a inclinarse por la teoría del doble juego. Los detectives sugirieron que la historia del secuestro y la misteriosa voz solo podía ser una leyenda hábilmente urdida, con la que Lauren intentaba justificar ante sus padres y la sociedad su trabajo en el club VIP clandestino.
Los investigadores observaron que el comportamiento de la chica en el vídeo no se correspondía con la imagen de una víctima cautiva. Sus movimientos seguros y la ausencia de cualquier signo de ansiedad parecían una prueba irrefutable de su voluntariedad. La situación era cada vez más confusa. Por un lado, había una chica rota y exhausta en una habitación de hospital, estremeciéndose a cada sonido, y por otro, una clara grabación digital de la misma chica entrando en su prisión con una sonrisa en la cara. Los agentes del departamento iniciaron esa semana una revisión exhaustiva de las transacciones financieras de Lauren, tratando de encontrar al menos un rastro digital, el uso de una tarjeta de crédito, una llamada a un teléfono público o el registro en un hotel. Sin embargo, el mundo pareció detenerse para ella durante esos 7 días entre la fiesta de Coconut Grove y la puerta trasera de Velveteen Night. La familia Wilson volvía a estar en el centro de las sospechas de la opinión pública. La prensa, que se enteró de la existencia del vídeo, empezó a especular con que la estudiante de arte buscaba simplemente una emoción o dinero fácil. El padre de Lauren, Robert, siguió insistiendo en que su hija había sido pirateada, pero incluso su confianza empezó a flaquear bajo la presión de los hechos evidentes. La palabra manipulación se utilizaba cada vez con más frecuencia en los despachos de los detectives, y ahora la propia Lauren Wilson estaba bajo sospecha. Cada recuerdo suyo del olor a sal y metal se percibía ahora como parte de un escenario preparado de antemano. Amigos, antes de que lleguemos a la parte más espeluznante de esta historia, suscríbanse al canal, den me gusta y dejen un comentario. Vuestra actividad ayuda a los algoritmos de YouTube a promocionar el vídeo para que lo vea el mayor número de personas posible. Gracias por estar con nosotros. A pesar de la existencia de un vídeo que parecía zanjar la cuestión de la coacción, un grupo de detectives del Departamento de Policía de Miami se negó a dar por zanjado el asunto en el caso de Lauren Wilson. En un informe fechado el 20 de septiembre de 2017, la detective Grace Miller señalaba que el estado físico de la víctima y sus reacciones a los estímulos externos son completamente incoherentes con la versión de una estancia voluntaria en la institución durante 8 semanas. Los investigadores decidieron elaborar en detalle la versión del secuestro, con el objetivo de profundizar en la descomposición psicológica de la personalidad, la llamada fase de adaptación. Durante la siguiente sesión de entrevistas, que comenzó a las 10 de la mañana en un box aislado del centro médico, Lauren siguió insistiendo en la existencia del hombre de la voz. Según las palabras de la chica, grabadas en audio, aquella primera semana tras su desaparición, el 15 de julio, la pasó en un lugar radicalmente distinto al ambiente húmedo de la discoteca. Lo describió como una habitación seca y extremadamente polvorienta en la que cada respiración le provocaba tos. Lauren afirmó que durante todo ese tiempo tuvo los ojos cubiertos con un apretado vendaje y las manos sujetas con bridas de plástico. El detalle más escalofriante de su testimonio fue el conocimiento de su captor. El hombre, cuyo rostro ella no vio, conocía hechos de su vida que no podían encontrarse en el dominio público ni en las redes sociales. Según Lauren, le susurró al oído el nombre de su primer perro, que sus padres le regalaron por su 8º cumpleaños, y le describió con detalle la música que le gustaba escuchar cuando estaba sola en su estudio de arte. Hablaba como si siempre hubiera estado ahí, en mi cabeza, recordó, y este testimonio se convirtió más tarde en clave para entender los métodos del agresor. El secuestrador utilizó estos hechos personales como herramienta de sumisión total. Convenció sistemáticamente a la chica de que el mundo fuera de esa habitación seca había dejado de existir para ella, y que él era su única conexión con la realidad. Los detectives que analizaron este planteamiento llegaron a la conclusión de que se trataba de un caso de desorientación profesional. Lauren recordó que la voz le hacía repetir cientos de veces ciertas frases. Estoy aquí porque quiero. Ahora mi vida pertenece al club. Nadie vendrá a por mí.
La investigación prestó especial atención al proceso de preparación de la aparición de Lauren en Velvet Night. La chica dijo que su marido la estaba preparando para la obra, como si se tratara de una representación teatral. Durante los 2 últimos días antes de aparecer ante las cámaras, le hizo practicar su forma de andar, suave, segura, sin signos de pánico. Le dijo repetidamente que tenía que acudir a la entrada trasera del teatro exactamente a las 21:28, mirar a la cámara y pulsar el timbre. El expediente del caso contiene una reconstrucción de las amenazas que Golos utilizó para garantizar la obediencia. Describió con detalle el trayecto que Ellen, la madre de Lauren, recorría desde el trabajo hasta su casa y mencionó el color del coche de su padre. Me dijo que si miraba hacia atrás una sola vez en el vídeo o si mi expresión era triste, enviaría un mensaje a su gente que ya estaba esperando fuera de mi casa, dijo Lauren en el protocolo del 21 de septiembre. Era este miedo mortal por sus seres queridos lo que explicaba el andar tranquilo y la leve sonrisa que los detectives vieron en la grabación del circuito cerrado de televisión. El 22 de septiembre, los expertos forenses de la policía empezaron a buscar lugares en un radio de 15 kilómetros de Coconut Grove que pudieran coincidir con la descripción de Lauren: secos, polvorientos y sin sonidos extraños. Se revisaron varios hangares abandonados de almacenamiento de piezas de aviones y sótanos de antiguas naves industriales, pero ninguno de ellos aportó pruebas directas del paradero de la chica. Al mismo tiempo, los psicólogos que intervinieron en el caso señalaron en su informe oficial que Lauren había seguido un patrón clásico de borrado psicológico. Esto explicaba por qué no intentó escapar cuando se abrieron las puertas del club durante la descarga de la mercancía. En su mente, formada a lo largo de una semana en un lugar vigilado, cualquier intento de salir significaba la muerte inmediata para su madre. A finales de septiembre de 2017, la investigación se encontraba de nuevo en un estado de tensa expectación. La versión de la fuga por propia voluntad empezaba a desmoronarse poco a poco bajo la presión de nuevos detalles psicológicos, pero esto no era suficiente para el tribunal. La policía necesitaba pruebas materiales, ADN, huellas dactilares, o al menos la confirmación de que Lauren no podía haber obtenido toda esa información sobre el club y sus normas de conducta por su cuenta. La detective Grace Miller puso en marcha una investigación completa de los antecedentes del personal de la agencia de seguridad que organizaba la misma fiesta de lujo en Coconut Grove de la que había desaparecido la chica. Sospechaba que era allí, entre las docenas de guardias de seguridad y encargados, donde podía estar escondida la mismísima voz que lo sabía todo sobre Lauren. Cada paso que Lauren daba durante aquella semana de adaptación estaba calculado al minuto, y esta crueldad matemática indicaba que el secuestrador no era un transeúnte cualquiera. Era un arquitecto que estaba construyendo un infierno personal para la chica. Lauren permaneció en el hospital bajo fuertes medidas de seguridad. Sus padres, a los que por fin se permitían visitas breves, recordaban que ella tenía miedo incluso de acercarse a las ventanas. Cada vez que un médico entraba en la habitación, ella tensaba involuntariamente los hombros y guardaba silencio, escuchando el tono de su voz. Para ella, esta guerra por su propia realidad acababa de empezar, y para la policía, la cuestión principal seguía siendo: ¿dónde estaba exactamente el sótano polvoriento donde, en 7 días, la estudiante de 22 años se había convertido en una mansa sombra? El 24 de septiembre de 2017, la investigación del caso de Lauren Wilson entró en una fase de total escrutinio. Después de que una grabación de vídeo pusiera en duda la teoría del secuestro, los detectives decidieron seguir el protocolo estándar. Si alguien estaba controlando a la chica dentro del establecimiento, esa persona tenía que formar parte del personal de Velvet Night. El Departamento de Policía de Miami inició una auditoría completa de todas las personas que tenían la más mínima relación con el funcionamiento del club clandestino, desde los enormes porteros de la entrada hasta los camareros y técnicos.
En total, se auditó a 42 personas. Los investigadores examinaron los antecedentes penales de cada empleado, sus estados financieros y sus contactos en los últimos 6 meses. Según los servicios de inteligencia, la mayoría del personal eran personas de dudosa reputación, pero ninguna de ellas tenía experiencia en el tipo de manipulación psicológica descrita por Lauren. Además, ninguno de los empleados tenía coartada para la crítica semana de julio en que desapareció. El 26 de septiembre se organizó un procedimiento oficial de identificación en la sede. Fue un proceso técnico complicado. Los sospechosos fueron alineados en grupos de 5 detrás de un cristal de espejo en la sala de identificación. Lauren Wilson, que en aquel momento apenas había empezado a moverse por el hospital por sí misma, fue trasladada a comisaría bajo la supervisión de psicólogos. Testigos entre los agentes recordaron que la chica parecía extremadamente agotada. Temblaba continuamente por todo el cuerpo, y sus manos se agarraban con tanta fuerza a los bordes de la bata del hospital que los nudillos se le pusieron blancos. La detective Grace Miller, que estaba con Lauren durante el procedimiento, registró en un informe las reacciones de la niña ante cada uno de los hombres. Cuando el primer grupo de personal, en su mayoría porteros con un aspecto específico, se alineó frente al cristal, Lauren contuvo la respiración. Observó cada rostro, tratando de encontrar al menos alguna pista, pero cada vez su mirada se volvía más confusa. El procedimiento duró más de 3 horas. Durante ese tiempo, los 42 empleados de Velvet Night pasaron por delante de la chica. Cuando el último hombre, un anciano conserje, abandonó la sala, un silencio pesado y opresivo se apoderó de la habitación. Lauren sacudió lentamente la cabeza y susurró: «No está aquí». Esta confesión, documentada en 16 horas y 20 minutos, supuso un duro golpe para la acusación. Este resultado alarmó cada vez más a los detectives. Estaba surgiendo una peligrosa paradoja. Según el testimonio de Lauren, el secuestrador parecía estar en todas partes. Controlaba su estancia en el club, sabía cuándo se iba a su turno y manipulaba sus finanzas. Las propinas que recibía, según ella, se las llevaba la misma persona invisible. Físicamente, sin embargo, seguía siendo un fantasma. No había nadie en la lista de empleados que coincidiera con su descripción o que siquiera despertara una reacción de reconocimiento. La posibilidad de falsificación se discutía abiertamente en los despachos de dirección. Uno de los principales analistas del departamento, tras leer los resultados de la identificación, sugirió que Lauren podría estar simplemente inventándose al hombre de la voz para proteger a alguien que conocía o para justificar ante su familia su presencia en el casino clandestino. Los investigadores señalaron que Lauren Wilson era una estudiante de arte con una rica imaginación, y sus historias de adaptación en un lugar polvoriento parecían demasiado cinematográficas frente a la árida realidad de los vídeos. Según el informe interno del departamento del 28 de septiembre, la policía se planteaba una pregunta clave. ¿Estaban seguros de que tenían que buscar a alguien o mentía la chica? Las dudas se vieron reforzadas por el hecho de que ninguno de los asistentes al club entrevistados como testigos anónimos vio a Lauren amenazada o retenida por nadie fuera de la habitación secreta. Al contrario, muchos la describieron como una de las bailarinas más profesionales y centradas que claramente conocía sus obligaciones. Sin embargo, el detective Miller se fijó en otro detalle de los registros financieros del club. Aunque el propietario del establecimiento afirmaba que Lauren cobraba en efectivo, los libros de Velvet Night mostraban extrañas anotaciones frente a su nombre. Las cantidades que debían pagarse a la chica figuraban como servicios externos de seguridad. Era un hilo delgado, casi imperceptible, que indicaba que efectivamente alguien más podía controlar el flujo financiero asociado a Lauren. A pesar de ello, el estado de ánimo general del equipo de investigación era cada vez más escéptico. La ausencia de un sospechoso, tras un registro completo del personal, estaba llevando la investigación al borde del cierre por falta de un delito de secuestro. Los padres de Lauren,
que esperaban los resultados en el pasillo, se quedaron estupefactos al saber que el procedimiento de identificación había quedado en nada. Robert Wilson, según el informe del oficial de guardia, declaró emocionado que el sistema está intentando convertir a su hija en la culpable de su propio infierno. A 30 de septiembre de 2017, Lauren Wilson estaba aislada, no solo físicamente, sino también socialmente. La mayoría de los detectives la consideraban una manipuladora. El personal del club se reía con desdén de sus acusaciones, y la misteriosa voz nunca tuvo nombre ni rostro. La chica seguía siendo la única testigo de un crimen que cada vez menos gente creía que existiera. Cada palabra que decía sobre el olor a sal y metal se percibía ahora como un síntoma de enfermedad mental o parte de una mentira premeditada diseñada para salvar su reputación en los círculos de élite de Miami. El 5 de octubre de 2017 se produjo un avance técnico en la investigación del caso de Lauren Wilson, que obligó a los detectives a reconsiderar todas las conclusiones escépticas anteriores. Hasta entonces, la investigación había estado estancada, dividida entre secuencias secas y el testimonio emocional de la chica. Sin embargo, la clave de la verdad estaba en el teléfono móvil de Lauren, un dispositivo que se encontró roto entre sus efectos personales en el casino subterráneo durante la redada del 15 de septiembre. El Departamento de Análisis Forense Digital trabajó durante varias semanas para recuperar los datos del smartphone dañado. La carcasa de cristal estaba rota y las placas de los circuitos internos mostraban signos de interferencia mecánica deliberada. No fue hasta principios de octubre cuando los especialistas consiguieron extraer el historial de localización del dispositivo y los metadatos de las últimas conexiones a torres de telefonía móvil. Los resultados fueron asombrosos. La última señal activa del teléfono, registrada a las 2:17 de la madrugada del 16 de julio de 2017, no condujo a la policía al aeropuerto ni a una zona residencial, sino a la zona industrial del distrito portuario de Miami. Este lugar coincidía perfectamente con las descripciones que Lauren había dado durante los interrogatorios, que anteriormente se habían considerado fruto de su trastorno de estrés postraumático o de sus fantasías. Mencionó repetidamente que el aire del lugar de su primera detención era pesado, saturado de olor a sal marina, óxido viejo y metal en bruto. La zona portuaria, con sus interminables hileras de contenedores metálicos y su proximidad al océano Atlántico, era la encarnación perfecta de estas descripciones. Con las coordenadas en la mano, el grupo operativo, dirigido por los detectives, comenzó una investigación detallada del sector. La zona portuaria estaba formada por cientos de almacenes y hangares alquilados, muchos de los cuales solo se utilizaban estacionalmente. El 7 de octubre de 2017, la policía llegó a una instalación que figuraba oficialmente en los registros como Muelle 14. Era un viejo edificio de una sola planta de unos 4.000 pies cuadrados que parecía completamente abandonado desde el exterior. Cuando los agentes entraron en el Muelle 14, se encontraron con un espacio que coincidía al pie de la letra con el testimonio de Lauren sobre su fase de adaptación. La estancia era extremadamente seca y polvorienta. Cada paso levantaba nubes de polvo gris que se posaban en sus ropas. En el centro del hangar se había instalado una estructura provisional hecha de tablas que absorbían el ruido, similar a la encontrada en la discoteca. Durante un registro exhaustivo, los expertos forenses encontraron pruebas directas de detención forzada. Detrás de bastidores de equipos oxidados, encontraron restos de cinta aislante industrial usada y fragmentos de bridas de plástico. Sin embargo, el hallazgo más importante fueron las huellas biológicas. Los expertos incautaron muestras de pelo y partículas epiteliales, que posteriormente se sometieron a pruebas de ADN. El análisis confirmó que en el hangar no solo estaba Lauren Wilson, sino también un hombre desconocido cuyo perfil genético estaba ahora a disposición de la investigación.
El olor a óxido viejo y el raspado metálico de la puerta del hangar, que se grabó durante el experimento de investigación, confirmaron plenamente las palabras de Lauren. El lugar que ella había descrito como un infierno polvoriento existía en realidad a pocos kilómetros del barrio de lujo donde había desaparecido. Este descubrimiento eximió inmediatamente a la chica de toda sospecha de haber organizado su propio secuestro. Ahora la policía se enfrentaba a un nuevo reto: entender cómo pudo el secuestrador organizar el proceso de ruptura de la personalidad de forma tan profesional y discreta. La respuesta empezó a surgir después de que expertos en ciberseguridad participaran en la investigación. Analizaron la actividad digital en la zona del Muelle 14 durante la semana en que Lauren estuvo aislada. Resultó que el acceso a Internet desde este sector se realizaba a través de un canal cifrado. Otra auditoría técnica reveló que este canal formaba parte de un servidor seguro, propiedad de una agencia llamada Horizon Events. Este nombre proporcionó a los detectives la calma glacial de la excitación profesional. Según los materiales del primer capítulo de la investigación, fue la agencia Horizon Events la que proporcionó seguridad y logística en la misma fiesta de élite en Coconut Grove el 15 de julio de 2017. Esto significaba que el secuestrador no solo sabía de la existencia de Lauren, sino que formaba parte del sistema de seguridad que debía protegerla. La detective Grace Miller, analizando los datos del servidor, descubrió que alguien de la agencia había accedido a los perfiles personales de los invitados a la fiesta, incluidas sus direcciones particulares y datos de contacto. El informe, fechado el 10 de octubre de 2017, decía: el autor tiene conocimientos profesionales de vigilancia y acceso a bases de datos cerradas. Sus acciones en la zona portuaria indican un enfoque metódico típico de individuos con formación militar o de inteligencia. Así pues, el almacén del Muelle 14 se convirtió en el punto en el que se unieron todos los hilos del caso. El olor a sal y metal dejó de ser una sensación subjetiva de la víctima para convertirse en la prueba irrefutable de la existencia de un secuestrador altamente profesional. Ahora el fantasma al que Lauren llamaba la voz empezaba a tomar contornos reales en las listas de empleados de Horizon Events. La investigación ha comprendido ahora por qué la chica se acercó tan tranquilamente al club en el vídeo. No solo estaba intimidada, sino que fue procesada profesionalmente por personas que lo sabían todo sobre la psicología del miedo. A partir del 12 de octubre de 2017, los agentes iniciaron una vigilancia secreta de la oficina de la agencia de seguridad. Los detectives se dieron cuenta de que no estaban tratando con un delincuente corriente, sino con un hombre que sabía ocultarse a plena vista. Todas las sospechas anteriores sobre Lauren quedaron finalmente descartadas, y su historia sobre una semana de adaptación en un hangar polvoriento se convirtió en la base de los cargos que se estaban preparando para presentar. Ahora solo quedaba una cosa por hacer: identificar a la persona que había convertido la vida de la estudiante en una pesadilla interminable aquella fatídica noche en el muelle. El 14 de octubre de 2017, la investigación del caso de Lauren Wilson, que había durado más de 3 meses, tenía por fin un nombre concreto. Tras exhaustivas comprobaciones de los antecedentes de cientos de miembros del personal de seguridad, logistas y técnicos implicados en la prestación de servicios a eventos de élite en Miami, los detectives redujeron el círculo de sospechosos a una sola persona. Se trataba de James Whitmore, de 32 años, uno de los principales especialistas de Horizon Events. La prueba clave fue un análisis en profundidad de los metadatos de las torres de telefonía móvil de la zona portuaria. Los investigadores descubrieron que durante la misma semana de adaptación, del 16 al 22 de julio de 2017, el teléfono móvil de Whitmore fue registrado en un radio de media milla del almacén del Muelle 14 todas las noches. Además, permanecía en la zona durante horas, normalmente entre las 8:20 de la tarde y las 2 de la madrugada.
Ningún otro empleado de la agencia tuvo una presencia tan regular e inexplicable en la zona industrial durante ese periodo. Según el expediente facilitado por el Departamento de Recursos Humanos, James Whitmore era un antiguo oficial de inteligencia militar con una reputación intachable. Su carrera profesional incluía trabajos en puntos calientes, donde participaba en interrogatorios y análisis psicológicos del enemigo. Sus colegas lo describían como un hombre muy cauto, metódico y que siempre mantenía las distancias. El informe de los detectives afirmaba que Whitmore tenía acceso a sistemas de vigilancia de última generación y a listas confidenciales de invitados a la fiesta de Coconut Grove, lo que le permitía seleccionar a una víctima antes de que abandonara el evento. El 16 de octubre, los expertos forenses obtuvieron una orden de registro del todoterreno de Whitmore. Se encontraron partículas microscópicas de polvo industrial en el maletero, bajo el forro. Los análisis de laboratorio confirmaron que la composición de este polvo, una mezcla específica de óxido, sal marina e impurezas de la construcción, era idéntica a las muestras incautadas en el almacén del puerto. Se trataba de la primera conexión física directa entre el sospechoso y el lugar donde estuvo retenida Lauren Wilson. Al mismo tiempo, un grupo de agentes registró el apartamento de Whitmore, situado en un prestigioso complejo residencial con vistas al océano. En él se encontró un ordenador portátil encriptado, cuya protección fue burlada solo tras 48 horas de trabajo continuado de los especialistas cibernéticos. En el disco duro, los detectives encontraron una carpeta con el lacónico título de Activos. Lo que había dentro hizo estremecerse incluso a investigadores experimentados. La carpeta contenía perfiles psicológicos detallados de 8 chicas diferentes, incluida Lauren. Cada perfil contenía información sobre miedos, lazos familiares y debilidades. Sin embargo, el descubrimiento más escalofriante fueron los archivos de audio etiquetados como sesiones de Lauren. Eran horas de grabaciones de la misma semana en un lugar vigilado. El audio incluía llantos incesantes, las súplicas de la niña para que la soltaran y la voz tranquila y casi monótona de Whitmore diciéndole durante horas que no era nadie y que su familia estaba en peligro. Grabó sus reacciones a la presión psicológica con el fin de utilizar esas grabaciones para doblegar finalmente su voluntad, reproduciéndoselas cada vez que hacía ejercicio. El 20 de octubre de 2017, se recibió información de inteligencia de que James Whitmore había comprado un billete para un vuelo privado a Panamá. Fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami a las 18:15, exactamente una hora antes de la salida. Cuando le pusieron las esposas en las muñecas, Whitmore no opuso resistencia. Según el protocolo de detención, mantuvo una calma glacial que rayaba en la indiferencia absoluta ante la situación. En la sala de interrogatorios, Whitmore se comportó de forma desafiante. Cuando la detective Grace Miller le presentó los registros del ordenador portátil y los resultados de la prueba del polvo, se limitó a sonreír desdeñosamente. Un testigo del interrogatorio recordó que esa sonrisa parecía la mueca de un depredador seguro de su impunidad. Whitmore dio un paso al frente y pronunció una frase que más tarde se incluyó en los informes judiciales como prueba de su extremo cinismo. No se puede probar nada. Mirad las cámaras. Ella misma entró allí. Ella quería estar allí. Estas palabras confirmaron los peores temores de los investigadores. Whitmore no solo secuestró a Lauren por dinero o para satisfacer sus necesidades físicas. Disfrutaba con el proceso de destruir una personalidad, convirtiendo a una persona libre en una criatura sumisa que se mete voluntariamente en su propia jaula. Se veía a sí mismo como un arquitecto que construía una nueva realidad para sus víctimas, utilizando sus miedos más profundos como bloques de construcción. Según los informes, Lauren Wilson, al enterarse de la detención de Whitmore, cayó en un estado de profunda catatonia durante varias horas. Fue la constatación de que el hombre que había estado destruyendo metódicamente su vida durante 2 meses tenía por fin un nombre y un rostro
lo que supuso un nuevo golpe para ella. La policía comprendió que le esperaba un juicio difícil, en el que Whitmore explotaría todas las lagunas del sistema que también había aprendido durante su estancia en el servicio de inteligencia. Sin embargo, los detectives disponían ahora de un ordenador portátil, un depósito digital de sus crímenes, que contenía no solo la historia de Lauren, sino también el destino de las otras 7 chicas cuyos nombres aún no se habían descubierto. Cada pulsación de ese ordenador era un paso más hacia la cadena perpetua de un hombre que se creía un dios en un almacén abandonado. En febrero de 2018, comenzó en un juzgado del condado de Miami-Dade la fase final de un caso que hizo estremecerse a toda la costa de Florida al comprobar lo vulnerable que puede llegar a ser la voluntad humana. El juicio de James Whitmore, de 32 años, se convirtió en uno de los más sonados del estado, al sentarse en el banquillo de los acusados, el hombre que convirtió los abusos psicológicos en un lucrativo negocio. Durante unas vistas judiciales que duraron varias semanas, los fiscales pudieron finalmente reconstruir cada minuto de la mecánica del crimen cometido la noche del 15 de julio de 2017. Según la acusación, Whitmore no utilizó la fuerza bruta ante los testigos. Actuó como un profesional que conocía los puntos débiles del sistema de seguridad que él mismo dirigía. La reconstrucción de los hechos demostró que a la 1:20 de la madrugada, cuando Lauren Wilson envió el último mensaje a su madre, recibió un SMS en su teléfono. El mensaje, enviado desde un número anónimo, decía que su coche había sido dañado por otro conductor en el aparcamiento. Lauren, confiada y responsable, se dirigió inmediatamente al aparcamiento de la urbanización de Coconut Grove. Allí, en la penumbra entre las filas de coches de lujo, la esperaba Whitmore. Aprovechando el efecto sorpresa, le administró un sedante de acción rápida. Cuando la chica perdió el conocimiento, la metió en el maletero de su todoterreno de empresa. El punto clave que le permitió abandonar la zona de la fiesta sin ser detectado fue su cargo de jefe de seguridad. A la salida, presentó un pase de alto nivel de Horizon Events que, según el protocolo de la agencia, eximía al vehículo de cualquier inspección. Así, mientras el padre de Lauren recorría los hospitales, su hija se encontraba a escasos metros de la seguridad, a salvo oculta tras los cristales tintados del coche. Durante el juicio, se revelaron con detalle los motivos y la elección de la víctima. Whitmore eligió a Lauren Wilson por una razón. Un análisis de su ordenador portátil demostró que llevaba meses estudiando los perfiles de objetivos potenciales, buscando chicas de carácter blando, con altos niveles de empatía y credulidad. Para él, esto no era solo un delito, sino un esquema de negocio bien establecido. Whitmore desarrolló un sistema en el que una fase de adaptación de una semana en el almacén de Pier 14 era una etapa obligatoria en la preparación del producto. El objetivo del arquitecto del horror era borrar por completo al individuo. Quebraba profesionalmente la voluntad de las chicas, utilizando grabaciones de su propio llanto y amenazas de violencia contra sus familias, para venderlas a clubes VIP clandestinos como trabajadoras voluntarias. Era una estrategia diabólica en su lógica. Establecimientos como Velvet Night podían evitar durante años las acusaciones de secuestro, ya que las chicas aparecían sumisas en todas las cámaras de vigilancia, entrando tranquilamente en los locales y sin intentar escapar. La grabación de Lauren sonriendo a la cámara el 22 de julio de 2017 se convirtió en la principal prueba de lo profundo que era el cautiverio psicológico en el que la había metido. El principal clavo en el ataúd de la defensa de Whitmore fueron los datos digitales de su portátil encriptado. La carpeta Assets contenía pruebas irrefutables, grabaciones de vídeo y audio que realizó durante las sesiones de tortura y tratamiento psicológico. Cuando se reprodujo en la sala una de las grabaciones, en la que se oía la voz de Whitmore explicando tranquilamente a Lauren por qué sus padres no volverían a verla, la sala enmudeció. Ni siquiera el jurado pudo ocultar su horror. El veredicto se anunció el 10 de marzo de 2018. James Whitmore
fue declarado culpable de todos los cargos, incluidos secuestro, detención ilegal y trata de seres humanos. El juez lo condenó a cadena perpetua sin libertad condicional. Whitmore se enfrentó al veredicto con la misma fría indiferencia que en el momento de su detención, lanzando solo una vez una breve mirada a la familia Wilson en la que se leía desprecio. A pesar de la dura sentencia, la vida de la familia Wilson quedó en ruinas. Lauren volvió a casa, pero ya no era la misma alegre estudiante de arte que pintaba muelles oceánicos. Sufre una forma grave de trastorno de estrés postraumático. Según su madre, Ellen, ahora tiene miedo de las luces brillantes que le recuerdan a las luces de neón de los clubes y siente pánico ante el olor a sal marina que la devuelve al polvoriento hangar del puerto. Su habitación, antes llena de color, está ahora siempre tapizada con telas pesadas, y los espejos de la casa están tapados o rotos porque Lauren no puede ver su reflejo sin recordar el maquillaje manchado de lágrimas del cuarto secreto. El caso de Lauren Wilson se ha convertido en un sombrío recordatorio para Miami de que el peligro no siempre viene en forma de fuerza bruta o de un ataque al azar en un callejón. El depredador más peligroso puede llevar un traje impecable, tener referencias profesionales y esconderse tras la máscara del perfecto profesional de la seguridad. El Departamento de Policía de Miami aún tiene en sus estanterías una carpeta con el expediente del caso. Cientos de páginas que describen lo fácil que es destruir a una persona utilizando como arma su propio amor por la familia. Y aunque Whitmore está ahora entre rejas, en el silencio de la casa de los Wilson aún resuena la voz que una vez convenció a una joven de que estaba sola en un mundo en el que nunca volvería a salir el sol.